Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, nuevamente con ustedes, una nueva oportunidad que tengo para compartir con ustedes sobre un encuentro con los avivadores, una serie que hemos comenzado para que sea de bendición para mi vida y para tu vida, porque es una bendición poder conocer sobre la vida de aquellos grandes hombres que conquistaron almas, aquellos grandes hombres que fueron conquistadores de alma y que Dios hizo cosas maravillosas por medio de ellos. Amén. Hablamos sobre, o ayer estábamos hablando sobre, o comenzamos ayer sobre el dramaturgo divino, el cual es George Whitefield, el cual un hombre que fue usado por Dios para conquistar las almas de dos continentes, dice, que estremeció dos continentes. Maravilloso es Dios, amén. Dice, este título lleva humildes comienzos, lleva como título este mensaje o este capítulo, humildes comienzos. El capítulo 32, vamos, dice así, de la siguiente manera. Dice, George Whitefield nació de padres mesoneros en la cosmopolítica, en la cosmopolita ciudad de Gloucester, Inglaterra, el 16 de diciembre de 1714. Este hombre no tenía padres millonarios, no tenía padre de una posición política, de un buen apellido. Eran mesoneros. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado lo tomó Dios para avergonzar a los sabios. De tal manera es que Dios hace como a él le place. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios es el que hace milagros y prodigios. Dios es el que levanta a aquella persona que quizás ha vivido tiempos difíciles, quizás ha pasado por momentos difíciles. No importa dónde tú vengas. Lo importante es que el corazón dispuesto que tengas un corazón dispuesto, ahí verás la gloria de Dios, con un corazón dispuesto, y Dios se glorificará sobre tu vida. Habla la palabra del Señor que, la palabra del Señor no, el libro de Benny Hinn dice que, Buenos días Espíritu Santo se llama, dice que en una oportunidad lo invitaron a una capilla a predicar la palabra de Dios, pero dice la palabra del Señor que, perdón, la palabra del Señor no, el libro de él, la biografía de él, dice que cuando fue a aquel lugar, a predicar en una capilla en un hospital y la gente, estaban unos sacerdotes en aquel lugar, unos curas, y él invitó a los curas que lo ayudaran porque había muchos enfermos, los ayudara a colocar aceite sobre las personas. Y había uno de ellos que era joven y no quería, decía que no podía. Pero dice que al final accedió a apoyarlo. Dice que cuando este hombre fue y colocó aceite sobre una persona, la persona cayó desmayada. Se asustó todo porque nunca había visto eso. Fue y lo colocó sobre otro y también ocurrió lo mismo. Sobre otra persona y ocurrió lo mismo. Y así sucesivamente. Ven y le dijo, no, continúa que están bajo el poder de Dios. Y empezó a ocurrir milagros. Fue porque aquel hombre dispuso su corazón. No era porque él hacía el milagro. Porque nosotros hombres no hacemos milagros. Nosotros no hacemos los milagros. Los milagros los hace Cristo Jesús. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, que sana a los enfermos, que liberta a los endemoniados, porque Él tiene poder. Amén. Entonces, Jorge Whitefield era hijo de padres mesoneros, una familia pobre. Y, y fue un poquito dura su historia, más adelante la estaremos leyendo. Entonces dice, fue el menor de los 7 hijos de Thomas y Elizabeth. Desde temprana edad se familiarizó con la vida sin refinamiento propia de la administración de una taberna en la ciudad. O sea, no tenía un refinamiento, no tenía una educación quizás, porque él estaba en una caverna, una cantina, por decir, desde muy temprana edad. Dice así, de la administración de una... La familia Whitefield era propietaria del concurrido Bell Inn de la calle Westgate, en el centro urbano de Gloucester. 2 años después del nacimiento de George, su padre falleció y su madre se quedó sola para administrar la posada y cuidar de su numerosa familia. La educación de Jorge
contrasta fuertemente con la disciplina y el refinamiento que tenía en la casa parroquial, donde John y Charles Wesley fueron criados ante la atentada mirada de su madre. Dios te lleva a lugares, o cuando hay propósitos sobre tu vida, Dios te lleva a lugares, Dios te lleva con personas que te van a ayudar a crecer espiritualmente. George Whitefield fue a parar donde estaban John Wesley y Charlie Wesley, uno de los grandes avivadores que fueron consejeros de George Whitefield, fueron mentores. Ahí comenzó su historia o su vida ministerial con John Wesley y Charlie Wesley. Y dice así: la educación de George contrasta fuertemente con la disciplina y el refinamiento que tenían en la casa parroquial donde John y Charlie Wesley fueron criados ante la tentada mirada de su madre. ¿Por qué? Porque la mirada de la madre de John Wesley, Charlie Wesley, estaba siempre sobre ellos. Era como que tenía cuidado. Como nosotros como padres debemos tener cuidado sobre nuestros hijos, debemos tratar de que nuestros hijos sean bien guiados, bien direccionados, y sobre todo estar pendiente de quienes se acercan a ellos. Tener mucho cuidado, y más en este tiempo. Dice, Whitefield fue criado por una madre soltera que hizo todo lo que fuera necesario para mantener el negocio de la familia a flote. Desde servir la cerveza hasta limpiar lo que ensuciaban los ruidosos clientes habituales, George estuvo expuesto a los más decadentes amantes del placer, al lenguaje más ordinario y sin duda a algunos de los personajes más sórdidos de las tendencias de su niñez. Whitefield registró. Por eso es que no importa de dónde tú vengas, no importa dónde te hayas criado, no importa cómo sea, no importa si viene de una pobreza extrema, no importa dónde hayas salido. Lo importante es lo que Dios va a hacer contigo. Lo importante es lo que Dios ha dicho sobre ti. Eso es lo que importa. Whitefield venía de una cantina, una caverna donde se escuchan palabras obscenas, donde se escuchan groserías a cada rato, donde se escuchan insultos, donde hay problemas, peleas. Venía de ahí. Pero Dios tenía la mirada sobre este hombre y él decidió hacer caso a ese llamado. Dice, puedo recordar la fecha de algunos primeros actos de impureza, mentir, decir palabras obscenas, hacer bromas tontas. A todo eso era muy adicto, incluso de muy joven. A veces solía maldecir e incluso decir palabras. Pensaba que robarle a mi madre no era robar en absoluto. Y no tenía escrúpulos en sacarle dinero del bolsillo antes de que se levantara. Esto lo escribió George Whitefield en su diario, donde tenía malos hábitos, donde a causa de lo que estaba viviendo, pues él hacía cosas que pensaba que no eran malas. Como nosotros muchas veces en el mundo hacemos cosas que pensamos que no son malas. Y decimos, la palabra del Señor dice que a lo bueno le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pensando que están haciendo las cosas bien o pensando que estamos haciendo las cosas bien y estamos cometiendo tremendos errores. Entonces, así era la vida de George Whitefield. Y dice, hacer lo que sentía fue necesario para mantener la taberna funcionando. Su madre se volvió a casar cuando George tenía 10 años. El matrimonio resultó un desastre y terminó en un divorcio que dejó a Elizabeth y a sus hijos en una condición que no era mejor que la anterior. Cometer errores. Todos cometemos errores en la vida. Muchas veces por creer que vamos a salir del problema, buscando una solución más rápida, y a veces nos estamos yendo a un precipicio. Debemos entender es que debemos colocar las cosas en la mano de Dios, direccionarnos por Dios. Y Dios, que es bueno y maravilloso, Él nos direccionará, Él nos guiará. El Espíritu Santo tomará control sobre nuestra vida y Él nos llevará a la tierra de bendición. Amén. Si te dejas llevar por Dios, Dios te va a bendecir grande y poderosamente. Entonces, dice que la mujer o la madre se casó, pero sus problemas fueron mayores. Dice,
Poco después, el hermano mayor de Whitefield se mudó para comenzar su propia familia y Whitefield viajó para asistir a la escuela de Mary, de Crook Creek, donde describió el amor por el teatro. Él describió y descubrió en aquel lugar el amor por el teatro. Cuando tú descubres que hay algo que te apasiona, cuando tú has vivido quizás de un trabajo o de otro, pero no has descubrido verdaderamente qué te apasiona. Pues yo te digo algo, busca muy dentro de ti, qué te apasiona a ti. Y verás florecer y verás la bendición sobre tu vida. Aunque progresó rápidamente en los audios clásicos habituales, su posición por obtener el papel principal en las obras de teatro de la escuela acaparaba todo su interés. Es por eso que cuando vayas a hacer algo, me decían mis padres, hágalo bien hecho. Si no, no lo haga. Si no, no lo haga, porque de nada sirve hacer algo a medias. Entonces mis padres siempre me decían que cuando fuera a hacer algo, lo hiciera bien hecho. Entonces, Jorge Whitefield buscaba la manera de ser un teatrista, pero no solamente eso, él buscaba de tener el papel principal. Nosotros debemos esforzarnos para hacer lo mejor que podamos. Y Dios está con aquel que se esfuerza y lo bendice. Dice, a menudo faltaba clase para memorizar sus líneas y ensayar sus partes. Y debido a sus aclamadas habilidades de oratoria, lo llamaban a dar un discurso cada vez que alguna persona importante visitaba la escuela. A pesar de que fallaba las clases por aprenderse el párrafo del teatro, en la escuela era resaltante. Cuando venía una persona importante lo llamaban a él para que él diera el discurso. Tenía ese ímpetu, tenía ese deseo, esa gana de luchar y de ser uno de los mejores. Amén. A su madre siempre le había gustado el teatro. Y el joven e impresionable Whitefield heredó su deseo de ser alguien. Whitefield tenía 15 años cuando el matrimonio de su madre fracasó. Solamente duró 5 años el matrimonio de su madre. Un matrimonio que lo llevó quizás a sufrir más. Y él adoptó el teatro que le gustaba a su madre, pero él quería hacerlo realidad. Dice, y él la convenció de que le permitiera dejar la escuela para ayudarla a mantener la taberna. A él le parecía que ella no podía costear su educación. Es tremendo lo que muchas veces un hijo tiene que hacer para ayudar a su madre. Claro, ya el hijo mayor de ella y el hermano de Whitefield, el mayor, se había ido de su casa para comenzar su vida. Y Whitefield vio que tenía que ayudar a su madre. Por eso la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán largos en la tierra. De tal manera es que debes honrar a tus padres, debes honrar a tu mamá, a tu papá, para que tus días sean largos en la tierra y llenos de bendiciones. Whitefield decidió dejar la educación, dejar la escuela, para así comenzar a ayudar a su madre. Él decía que ella no podía pagarle sus estudios. No podía ya poder pagarle todos sus estudios porque no podía costearlo porque no había el dinero suficiente. Entonces, él consideró que lo echaría a perder convirtiéndolo en un comerciante. Se puso el delantal azul y durante 1 año y medio lavó trapos de piso, limpió habitaciones y en una palabra se convirtió en librador, es decir, un catador común de cerveza en una taberna. Era el que se convirtió tenía 15 años, 16 años, y así le costó o le tocó empezar a trabajar con su madre para ayudarla en todo lo que se requería. Dice, Whitefield y su madre siempre fueron muy unidos. Después de su nacimiento, ella luchó contra una enfermedad debilitante durante 14 semanas
y llegó a la conclusión de que iba a recibir más consuelo de parte de Jorge durante el resto de su vida que de cualquier otro de sus hijos. Ella creía o creyó que de Jorge Whitefield iba a recibir mayor bendición que de todos sus hijos. Y de cierto aconteció. De cierto aconteció porque fue un gran avivador. Dios lo bendijo de gran manera. Que fue tan reconocido que hasta hoy por hoy se habla de Jorge Whitefield, de un hombre que nació en 1714. Y en este tiempo, 2024, todavía se habla de él y se seguirá hablando. Entonces dice, prestó especial atención a cuidarlo e hizo todo lo que estaba a su alcance para brindarle una educación apropiada fuera de la escuela. Al darse cuenta del lugar especial que tenía en el corazón de su madre y de la naturaleza ambiciosa que ambos compartían, Whitefield escribió más tarde. Dice, esto junto con la circunstancia de haber nacido en una taberna ha sido algo beneficioso para mí, pues alento mis esfuerzos de satisfacer las expectativas de mi madre y así seguir el ejemplo de mi amado Salvador que nació en el pesebre de una posada. Él se alentaba y ahí él seguía creyendo en su sueño. No deje que tus sueños desaparezcan. Confía en Él, confía en Dios, que ellos se harán realidad, porque Dios es el que lo hace realidad. Dice, por tal razón Jorge creció llevándole cerveza y comida a clientes que se emborrachaban de forma repugnante y además limpiaba lo que estos ensuciaban. Trabajó como lavaplatos y también como camarero, pero durante las noches permanecía hasta tarde leyendo obras de teatro, perfeccionando la forma en que declamaba cada línea y el desarrollo de cada papel. Asistía a los sermones de los pastores solo para regresar a su casa e imitárselos a sus hermanos o a sus hermanas. Él asistía a la iglesia, pero él venía a hacer teatro con lo que los pastores hacían y los imitaba. Pero lo que no sabía o lo que no pensaba él, que esa palabra estaba profundizando en su corazón. Entonces, dice, a medida que hacía mímicas de las oraciones de los ministros, las palabras comenzaron a conmover su corazón. Pronto empezó a estudiar la Biblia y a leer libros devocionales que sembraron en su interior el deseo de buscar una dramática. No sabía él lo que estaba haciendo o lo que iba a ocurrir. Lo que estaba haciendo lo iba a llevar a un mover de gloria, porque esas oraciones iban a profundizar en su corazón y se iban a hacer realidad. Dice así, pero no por ello menos significativa, menos significativa vida como hombre del clero en la iglesia anglicana, como soñaba con convertirse un día en sacerdote. Sabía que tendría que completar su educación encontrando de alguna manera su camino hacia la Universidad de Oxford. Pertenecía a la iglesia anglicana, porque esa era la iglesia que estaba en ese tiempo, de John Wesley y Charles Wesley, de los padres de John Wesley. Y así él se acercó a ellos, pero él quería era ser sacerdote. Aspiraba a ser sacerdote. No aspire a ser cola, aspira a ser cabeza y Dios te bendecirá. Dice, en esa época el hermano mayor de Whitefield regresó para administrar la taberna con su esposa. Ya no era necesario que Whitefield permaneciera allí y estuvo sin saber qué hacer en Bristol antes de regresar a Gloucester. Permaneció fiel en sus devociones y leía obras de teatro tanto para entretener a otros como a sí mismo. Una mañana mientras leía una obra, su hermana le dijo, Dios pretende algo de mí. No, él le dijo a su hermana, dice. Una vez leía una obra, a su hermana le dijo, Dios pretende algo de mí que desconozco. Ya que he sido diligente en el trabajo, creo que muchos me tomarían contentos como aprendiz. Pero todo camino parece cerrarse, por lo que pienso que Dios proveerá para mí algún camino
que nosotros todavía no podemos comprender. Lo que nos acontece a nosotros muchas veces como siervos de Dios. Queremos hacer tantas cosas a la vez, pero vemos que los caminos están cerrados. Vemos que las puertas se cierran. Vemos que no se abren las puertas y que nos esforzamos por hacer algo y no se nos da. Es porque Dios no nos quiere en esa dirección. Dios nos quiere en otra dirección. Y estás llamado para otras cosas. Estás llamada para otras cosas. Es por eso que Dios a veces no permite que algunas puertas se abran, porque tiene que enfrascar tu mirada para este lado. Y ahí Dios te abrirá puertas que aquellas no serán necesarias después. Amén. Y dice así: su madre, gracias a un amigo que estaba de visita, se enteró de que un estudiante podía trabajar para pagar sus gastos en Oxford como sirviente. Básicamente un recadero para los estudiantes adinerados. Ella consultó a Whitefield y le preguntó si estaría dispuesto a ir. De todo corazón contestó él. Mientras que Whitefield regresaba a su ex profesor para completar los requisitos académicos, su madre finalizó los preparativos para conseguirle un puesto de sirviente en el Pembroke Colegio de Oxford. Tremendo. Y es fuerte. ¿Qué hombre o qué joven, qué muchacha en este tiempo estaría dispuesta a ir a una universidad siendo sirviente de los otros estudiantes, de los millonarios? Los que le dicen tráeme los zapatos, los que dicen límpiame los zapatos, los que le dicen cárgame los cuadernos, los que le dicen pásame el bolso, tráeme el almuerzo, tráeme el desayuno, cómprame el desayuno. O sea, sirviente de ellos. Y como en este tiempo se está viviendo el tan llamado bullying, que destruye a muchos jóvenes en el colegio, y así lleva a jóvenes al suicidio por el bullying, que se debe desarraigar de los colegios. Imagínate en aquel tiempo ser sirviente también. Ser sirviente de otros estudiantes para poder lograr su carrera. Pero ahí Dios bendice al humilde. Amén. Así que sigamos adelante, sigámosle creyendo a Dios. Si Dios lo hizo con Whitefield, también lo puede hacer contigo. Y esto es un encuentro con los avivadores. Dios te bendiga, Dios te guarde.